Hola, mi nombre es Agustina Ledesma y hoy voy a estar hablando de inversos de Dirichlet y fórmula de inversión de Mobius. Corresponde a la sección 2.7 de este libro de Apóstol. Además, este video es para el curso de posgrado de Estructuras Algebraicas de la Universidad Nacional de San Luis. Bien, vamos a comenzar con la definición de función aritmética. Una función a valores reales o complejos definida en los enteros positivos es llamada una función aritmética. Por ejemplo, las funciones mu de Möbius y phi de Euler del video anterior. Vamos con otra definición. Sean f y g dos funciones aritméticas, su producto o convolución de Dirichlet es la función aritmética f convolución g en n igual a la suma sobre los d's que vienen a n de f evaluado en d por g evaluado en n sobre d. Otra definición, el símbolo n mayúscula denota la función aritmética n en n igual a n para todo n, es decir, que fija el valor que lo designemos. Recordamos el siguiente resultado del video 1, o sea, del video anterior, el teorema 2.3, que dice que si n es mayor o igual que 1, tenemos que la función phi de Euler evaluada en n es igual a la suma sobre los d que dividen a n de mu evaluado en d por n sobre d. ¿Para qué recordamos este teorema? Para reescribirlo con la definición de convolución, ya que a phi la podemos escribir como mu convolución n mayúscula. Vamos con otro resultado de producto de Dirichlet para funciones aritméticas y lo que afirmamos en el teorema 2.6 es que el producto de Dirichlet es conmutativo y asociativo. Es decir, sean f, g y k funciones aritméticas, vale que f convolución g es igual a g convolución f, este es el conmutativo, y que f convolución g convolución k es igual a f convolución g convolución k. Este es el asociativo. Bien, vamos con otra definición. La función aritmética y dada por i en n igual a la parte entera de 1 sobre n, que es igual a 1 si n es igual a 1, y es igual a 0 si n es mayor o estricto que 1, es llamada la función identidad. Con esta definición vamos para el siguiente teorema, que es el 2.7. Dice que para toda f vale que la función identidad convolución f es igual a f convolución identidad igual a f. Bien, estos dos resultados, el 2.6 y 2.7, no los vamos a demostrar, pero sí vamos a hacer algunos comentarios. Pero primero vamos con el siguiente teorema que sí vamos a demostrar, que es el teorema 2.8, y dice que si f es una función aritmética con f en 1 distinto de 0, entonces existe una única función aritmética, f a la menos 1, llamada función inversa de Dirichlet de f, tal que si hacemos f convolución f a la menos 1, nos da la identidad, y si hacemos f a la menos 1 convolución f, también nos da la identidad. Además, f a la menos 1 está dada por las fórmulas de recursión. F a la menos 1 en 1 es igual a 1 sobre f en 1, y f a la menos 1 en n es igual a menos 1 sobre f en 1 por la suma sobre los d que vienen a n, con d menor estricto que n, de f evaluada en n sobre d por f a la menos 1 en d para n mayor estricto que 1. Bien, vamos a demostrarlo. Dada f, vamos a probar que esta ecuación, f convolución f a la menos 1 en n igual a i en n, posee una única solución para los valores de la función f a la menos 1 en n. Vamos para el caso n igual a 1, debemos resolver esta ecuación, f convolución f a la menos 1 en 1 igual a la identidad en 1. La cual se reduce a probar que f en 1 por f a la menos 1 en 1 es igual a 1. ¿Sí? Acá recordamos que la identidad en 1 es 1. Y como estamos hablando en 1, vamos a tener este único término, que era la suma era sobre los divisores, vamos a tener un único divisor, entonces nos queda f en 1 por f a la menos 1 en 1. Ahora, como sabemos que f en 1 es distinto de 0, entonces existe una única solución, la cual es simplemente despejar y tenemos que f a la menos 1 en 1 es igual a 1 sobre f en 1. Ahora supongamos que todos los valores de la función f a la menos 1 en k han sido unívocamente determinados para todo k menos estricto que n. Por lo tanto, debemos resolver la ecuación f convolución f a la menos 1
f a la menos 1 en n igual a la identidad en n, o que la suma sobre los d que vienen a n de f evaluada en n sobre d por f a la menos 1 en d es igual a 0. La cual puede ser reescrita como, acá nosotros estamos sumando sobre los d que vienen a n, en particular n y a n, entonces si sacamos ese término, nos queda f evaluada en n sobre n, que es 1, por f a la menos 1 evaluada en n, y estamos sumando el resto de los términos, ¿sí? Pero acá estamos poniendo la condición de que d tiene que ser estrictamente menor que n, ya que sacamos el caso en el que d es igual a n. Y acá tenemos, bueno, la suma de f evaluada en n sobre d por f a la menos 1 en d igual a 0. Como los valores f a la menos 1 en d son conocidos, porque es lo que suponemos, para todos los divisores d menor estricto que n, y como f en 1 es distinto de 0, existe un único valor para f a la menos 1 en n, el cual es despejar acá, ¿sí? Nos queda menos esto, o sea, menos 1 sobre f en 1, por la suma sobre los d que vienen a n, con d menor estricto que n, de f evaluada en n sobre d por f a la menos 1 en d. Y establecemos así la existencia de unicidad de f a la menos 1 en n por inducción. Vamos con una observación. Tenemos que f convolución g en 1 es igual a f en 1 por g en 1. Por lo tanto, si f en 1 es distinto de 0 y si g en 1 es distinto de 0, entonces la convolución de f con g en 1 va a ser también distinta de 0. Ahora, esto junto con los teoremas 2.6, 2.7 y 2.8 nos dice que el conjunto de todas las funciones aritméticas f con f en 1 distinto de 0 forman un grupo abeliano con respecto a la operación convolución o producto de Dirichlet y el elemento de identidad, la función i. A priori podríamos pensar que vamos a armar el grupo abeliano con todas las funciones aritméticas f, ya que en el teorema 2.6 teníamos que era asociativo y conmutativo, y en el 2.7 teníamos la identidad. Sin embargo, en el teorema que acabamos de mostrar, que es el 2.8, vimos que la inversa, la condición que tiene es que f en 1 sea distinto de 0. Entonces, lo que estamos haciendo es ver las funciones aritméticas con f en 1 distinto de 0, y tenemos que si las dos son distintos de 1, la convolución, el producto, en 1 es distinto de 0, por lo tanto es cerrado para esta operación. Tenemos que es asociativa, que es conmutativa. En el teorema 2.7 tenemos la función identidad, en el 2.8 es la inversa, entonces es un grupo abeliano, que es lo que acabamos de decir. Bueno, dicho esto, decimos que además se verifica que f convolución g a la menos 1 es f a la menos 1 convolución g a la menos 1, si f en 1 es distinto de 0 y g en 1 es distinto de 0. Vamos a ver esto. Vamos a hacer f convolución g por nuestro candidato inversa. Queremos probar que es igual a la identidad. Probamos solo esta y no multiplicar a izquierda porque es conmutativo. Entonces nos basta comprobar que esto es igual a la identidad. Bien, como es conmutativo, podemos acá conmutar f a la menos 1 con g a la menos 1 y poner primero g a la menos 1 y luego f a la menos 1. Como es asociativa, podemos asociar acá g y g a la menos 1, lo cual nos da la identidad. Entonces nos queda f con f a la menos 1, que nuevamente, como son funciones inversas, nos da la identidad. Bien, vamos con otra definición. Definimos la función unidad u como la función aritmética tal que u en n es igual a 1 para todo n. Vamos a recordar un resultado del video anterior, el teorema 2.1, el primero que enunciamos, que dice que si n es mayor o igual que 1, tenemos que la suma sobre los d que vienen a n de mu de d es igual a la parte entera de 1 sobre n, que, bueno, lo mismo, si n es igual a 1 es 1 y si n es mayor o estricto que 1 es 0. Ahora, esta parte les recuerda conocida porque la acabo de mencionar. Esa es la definición de la función de identidad, o sea que la suma sobre los d que vienen a n de mu en d es igual a la función de identidad en n. Y ahora, con la notación de producto de Dirichlet, podemos decir que mu convolución u es igual a la identidad.
¿Pero esto qué significa? Que U y mu son inversos de Dirichlet entre ellos. Es decir, que U es igual a mu a la menos 1 y que mu es igual a U a la menos 1. Y con este resultado va a ser muy simple probar el siguiente teorema. Es el teorema 2.9 y dice que f en n es igual a la suma sobre los d que vienen a n de g de d, si solo si g en n es igual a la suma sobre los d que vienen a n de f en d por mu evaluada en n sobre d. Vamos con la demostración. Por hipótesis tenemos que f es igual a g convolución u, porque acá tenemos un 1 multiplicando. Ahora si multiplicamos a esta ecuación por mu, a ambos miembros, tenemos que f convolución mu es igual a g convolución u por mu. Ahora podemos asociar u y mu, entonces nos queda g convolución u convolución mu. Estos son inversos, entonces su producto nos da la identidad, y g con la identidad nos da g. Y si se fijan, es justamente lo que queríamos probar. Tenemos g igual a la convolución de f con mu, que es justamente lo que tenemos acá. Y ahora vamos con la vuelta. Partimos de este lado, es decir, que g es igual a f convolución mu, y vamos a multiplicar por u. Entonces, g por u es igual a f convolución u, convolución mu, convolución u. Ahora asociamos de nuevo, esto nos da la identidad y f con la identidad nos da f. Es decir, que f es igual a g convolución u, que es justamente lo que queríamos probar. Bien. Y además decimos que ilustran el resultado las fórmulas de los teoremas 2.2 y 2.3. El teorema 2.2 nos da esta fórmula, que la suma sobre los d que vienen a n de phi de d es igual, la función phi de Euler en d es igual a n, y que la función phi de Euler en n es igual a la suma sobre los d que vienen a n de mu evaluado en d por n sobre d. Acá, bueno, lo único que tenemos que hacer para compararlo con el teorema anterior es asignarle a f n y a g la llamamos phi y tenemos tal cual lo que decíamos en el teorema. Gracias por su atención. Saludos.